Vamos a tratar de hablar ahora del tema de la transmisión de la divina revelación. Si recopilamos lo anterior, vimos que Dios se revela gradualmente, por etapas, se da a conocer con hechos y palabras intrínsecamente ligados. Los hechos confirman la palabra y la palabra esclarece los hechos. Y se da a conocer para mostrarnos quién es Él. Él es lo máximo, ¿no? Nuestro amigo absoluto, infinito. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo es Él? ¿No? Y su plan de salvar la historia de nuestra vida. Y además para comunicarnos su propia vida divina, que nos hace felices y libres. Y el punto culminante de esta revelación fue ese Jesús resucitado, que nos da su espíritu, ¿no? Entonces Jesús formó una comunidad con sus apóstoles. Y los apóstoles siguieron la misión de Jesús. Ellos no son sucesores de Jesús. La comunidad apostólica está con Jesús resucitado en medio, ¿no? Que es el centro del cristianismo. No seguimos una doctrina, una moral, un catecismo. No seguimos un libro que es la Biblia, seguimos una persona viva, que es Jesucristo el Señor. Todo lo demás son caminos para llegar a Él, para relacionarnos con Él, para mantenernos en contacto con Él, que camina al lado nuestro a través de nuestra vida y que después lo vamos a ver cara a cara por toda la eternidad y que vamos a resucitar con nuestros cuerpos propios y estaremos inmortalizados y luminosos con Él en el cielo. Bien, Jesús resucitado está con los apóstoles. Esta es la comunidad apostólica. ¿Cómo se transmite esta divina revelación para las generaciones futuras, para que conozcan a Jesús cada vez más y vivamos con el Espíritu Santo el mensaje que Él nos da, que es reproducir su propia vida en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra propia personalidad? Bien, la tradición apostólica, entonces esta comunidad de Jesús y los apóstoles, es la fuente de la revelación cristiana, es la fuente del cristianismo que se da a conocer, es la fuente de donde Jesús resucitado comienza a manifestarse a los siglos venideros. Hay dos modos de manifestarse de Jesús, esta revelación, este darse a conocer, que surgen de esa única fuente, que es la tradición apostólica, la comunidad de Jesús y los apóstoles. Una forma de darse a conocer es la tradición viva, oral. Los apóstoles y otros de su generación vieron a Jesús, lo vieron, lo escucharon, lo contemplaron, vieron sus gestos y transmiten de generación en generación los que ellos escucharon y vieron de Jesús. Y otra forma de transmisión, de que lleguemos a conocer a este Jesús resucitado desde la comunidad apostólica, es la Sagrada Escritura, la tradición escrita, los libros que forman la Sagrada Escritura y que la Iglesia determinó que sean aquellos verdaderos y propios que manifiestan el mensaje de Jesús. Muchos quedaron afuera como evangelios apócrifos, pero la comunidad de Pedro y los apóstoles, en quien dijo Jesús que iba a cimentar su iglesia, manifestó que estos 73 libros serían los libros que nos conducirían como un bastoncito al encuentro de la persona de Jesús viva y nos relacionáramos con Él. Bien, la tradición viva es esa comunicación oral desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Ahora bien, esta tradición viva, que para que se mantenga incólume, es decir, que sea lo mismo que hace 2000 años, lo que nos transmiten, porque si no es como el teléfono descompuesto. Si la abuela de mi abuela le va a transmitir a mi abuela, imagínense cómo llegaría hasta mí. Entonces, esta tradición viva oral está comunicada, incólume, es decir, perfectamente a través de la sucesión apostólica de los obispos. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. No son ni los sacerdotes, ni los diáconos, ni los catequistas, ni el profesor de teología, menos todavía, ni las monjas, son los obispos.
Los obispos son sucesores de los apóstoles y ninguno más. Y ellos van a formar el magisterio de la Iglesia que nos va a enseñar la revelación, nos la va a dar a conocer cada vez con mejor entendimiento. Entonces es muy importante que la tradición apostólica, fuente de la revelación, a través de su canal oral, sea comunicada por los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, son los que forman la sucesión apostólica, hasta los obispos de nuestros días. Cada comunidad tiene su obispo, y ese obispo es sucesor no de Pedro, es sucesor de alguno de los apóstoles, y puede llegar a conocer su sucesión. Nosotros hablamos más de la sucesión del apóstol Pedro porque es el Papa. Pedro fue obispo de Roma y su sucesor es el Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Francisco, etc. Entonces, siempre hablamos de la sucesión de Pedro, pero los sucesores de los apóstoles, los obispos, no son sucesores de Pedro, son sucesores de alguno de los 12 apóstoles. Y esa es la tradición viva oral que nos llega, auténtica revelación. Y la otra es la Sagrada Escritura, que no está escrita por los apóstoles necesariamente, está escrita por los apóstoles y otros de su generación, que contemplaron, escucharon, vieron lo que Jesús hacía y decía. Por ejemplo, los 4 evangelios. Lucas no conoció a Jesús y recabó todos los informes. No voy a hablar ahora de los evangelios porque eso lo voy a tratar cuando trate el tema de la Biblia. Pero Mateo fue apóstol, Marcos no fue apóstol de Jesús. Y Juan puede ser el apóstol y la comunidad de Juan, que manifiesta cómo se relaciona Jesús con el discípulo amado, que es el discípulo que ama a Jesús y es amado por Jesús. Entonces, los evangelios y todo el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura, que llega después de la tradición apostólica, es escrita por los apóstoles y otros de su generación. Cuidado, no decir solamente los apóstoles. Y los apóstoles comunican la revelación oral a través de la sucesión apostólica de los obispos. Y los teólogos, los sacerdotes, los diáconos, las monjas, los catequistas, estamos en comunión con los obispos. Los ayudamos a entender la revelación, los peritos teológicos, pastorales, bíblicos, espirituales, etc. Colaboran con los obispos, pero ellos son los que dan el ok, diríamos, y que eso se manifieste, que eso está de acuerdo al magisterio de la Iglesia, a la tradición apostólica, comunicada por ellos mismos. Por lo tanto, sacerdotes, diáconos, catequistas, cristianos en general, teólogos, somos eco de lo que dicen los obispos, que tienen la sucesión apostólica y por ello el carisma de la verdad. Por más que les ayudemos a expresar todo esto, cuando ellos lo asumen, somos el eco de la comunidad apostólica en la sucesión apostólica de los obispos. Bien, estos obispos forman lo que se llama el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es ese conjunto de todos los obispos del mundo, unidos al obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro, que en comunión, es decir, en concordancia entre ellos, enseñan la revelación, la guardan, la tratan de entender cada vez más, no solamente ellos, sino a través de distintos peritos, como yo decía, teológicos, pastorales, litúrgicos, bíblicos, espirituales. Bueno, penetran más la revelación y tratan de enseñarla, de comunicarla, para entenderla y vivirla. Entendemos lo que creemos y creemos lo que entendemos y vivimos lo que entendemos y creemos. Muy bien, entonces el magisterio de la Iglesia está compuesto únicamente por los obispos, en comunión con el obispo de Roma, y enseñan lo que se debe entender y vivir de la tradición oral y de la tradición escrita, de la tradición viva y de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, podemos decir que
la tradición viva, la Sagrada Escritura y el Magisterio ayudan a comunicar la revelación, pero la tradición viva y la Sagrada Escritura son revelación. En cambio, el Magisterio de la Iglesia no, está al servicio de la revelación, al servicio de la tradición viva oral y de la Sagrada Escritura, la tradición viva escrita, para entenderla y comunicarla cada vez más y mejor. ¿Y cómo crecemos en esto de entender más la revelación? Antes les digo que el magisterio de la Iglesia a veces nos comunica dogmas. Los dogmas, ¿qué son? Cosas que están escondidas más o menos en la revelación. Están explícita o implícitamente colocadas en ella. Y ellos la dan a conocer. ¿Para qué? Para que ellas sean como luces en nuestro camino de la fe, como las boyas en el mar o los carteles en la ruta que nos enseñan el camino. Bueno, los dogmas surgen de la revelación y el magisterio de la Iglesia los coloca para que no erremos el camino que nos conduce a Jesús. ¿Y cómo crecemos en esta inteligencia de la revelación, en este conocer a Dios que nos comunica la tradición viva y la Sagrada Escritura, la tradición oral y la tradición escrita? Lo que crecemos contemplando estos misterios, meditándolos, metiéndonos en ellos, ver qué nos toca en el corazón. Leyendo la Sagrada Escritura, por ejemplo, leyendo la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una resonancia de la Sagrada Escritura explicada, los documentos de la Iglesia, los libros de los espirituales, de los teólogos, los místicos y los santos de la Iglesia. Los místicos son los que experimentaron este misterio de la fe, los que experimentaron a Dios. Y los santos son hermanos nuestros que han vivido un seguimiento incondicional de Jesús, muchas veces a través de sus obras, de sus palabras y muchas veces de sus escritos también. Estudiando la Sagrada Escritura, el Catecismo, los escritos de los santos y místicos de la Iglesia, estudiando la teología en general, la teología espiritual, mística, la teología pastoral, la liturgia, etc., vamos comprendiendo cada vez más la revelación de Dios y escuchando todo lo relativo a la fe, a lo que creemos, a lo que nos ha revelado Jesús a través de la tradición viva y la Sagrada Escritura. Y escuchando principalmente a los obispos. ¿Por qué? Porque por la sucesión apostólica tienen el carisma de la infalibilidad, en comunión entre ellos y con el Papa. Y muchas veces declaran cosas de fe, pero crecemos escuchando una predicación de un obispo que está en comunión con sus hermanos obispos y con el obispo de Roma, porque por la sucesión apostólica tienen el carisma de la verdad. Paz y bien. Bendiciones.